Abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 4, aleluya. Primer libro de Samuel. Qué gusto verles a cada uno de ustedes, amén. Y qué bueno que estamos en la casa del Señor, amén. Vamos a ver Samuel capítulo 4, cuando lo tenga dígame amén. El primer libro de Samuel capítulo 4, yo creo y estoy seguro que Dios va a hablar a tu vida en este día, aleluya. Yo creo que Dios va a hablar a tu corazón en esta hora, en estos 30 minutos. Yo quiero hablar con ustedes esta palabra que yo sé que va a ser de bendición, amén. ¿Cuántos quieren la presencia del Señor? Aleluya, gloria damos al Señor. La presencia de Dios, amén, está con nosotros. ¿Lo tiene? Primer libro de Samuel capítulo 4. Vamos a leer algunos versos, pero durante la prédica yo te voy a dar unos pautas de lo que yo voy a hablarte en este día, pero vamos a leer para desglosar este mensaje. Vamos a leer el verso 17 en esta hora, el verso 17 en adelante. Cuando lo tenga diga amén. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Verso 17 dice: y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, y oyendo el rumor que el arca de Dios, escucha esto, no de su esposo, el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría la mujer, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. O inclina tu rostro y dile: Señor, en esta hora habla mi vida, usa mis labios y habla a tu pueblo. En el nombre de Jesús, glorifícate, Padre. Gracias. Amén y amén. Ocupa tu lugar. Voy a hablar bajo el tema: la ausencia de la presencia de Dios. La ausencia de la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? ¿Cuántos aman la presencia de Dios? La presencia de Dios en Israel era tremenda. Cuando Dios escoge a Moisés y lo lleva al desierto, cuando Israel estaba en el desierto buscando la tierra prometida, no tenían templo, no tenían una casa donde adorar a Dios. Así que Dios es el arquitecto por excelencia. Viene a Moisés y le da los planos, por así decirlo, la estructura de que iba a ser un tabernáculo en el desierto. Y Dios viene y le dice a Moisés: vas a hacerme una tienda, vas a hacerme un tabernáculo en el desierto donde mi presencia esté en medio de ustedes.
Y la Biblia dice que Moisés recibió el mensaje, recibió la visión, y tal como Dios le dijo que hiciera el tabernáculo, dijo Dios: vas a reunir al pueblo, vas a reunir la congregación, le vas a pedir oro, le vas a pedir pieles de animales, le vas a pedir tabla, le vas a pedir madera de acacia para que hagamos el tabernáculo. Y así como Dios le dijo a Moisés que lo hicieran, tal como Dios le dijo a Moisés, lo hicieron. Pero una cosa recomendó Dios: vas a hacerme un arca, y en esa arca solamente los sacerdotes van a cargar esa arca, y vas a poner una tapa en esa arca. En esa arca vas a poner una tapa donde habían dos querubines, dos ángeles o querubines con las alas extendidas, se pegaban las cuatro alas, y ahí adentro de esa arca va a reposar el maná, va a estar la vara de Aarón que reverdeció, y vas a poner las tablas de la ley ahí dentro de esa arca, y allí la nube azul de la presencia de Dios, ahí va a reposar la presencia mía, le dijo Dios a Moisés. Y todo el tiempo que el arca esté en el tabernáculo, mi presencia estará en medio de la congregación. Así fue. El arca del pacto estaba en el lugar santísimo, y dice la palabra que había una nube que cubría el arca. Era la misma presencia de Dios. Entonces el pueblo de Israel, cuando tenía el arca en medio de ellos, hermano, la Biblia dice que los enemigos temblaban. Los enemigos, hermano, les entraba un temor, porque cuando oían la presencia de Dios en medio del pueblo, la Biblia dice que el pueblo de Israel gritaba. Dice la palabra que el pueblo de Israel hacía bulla, hacía un escándalo, adoraba a Dios, y las naciones alrededor, o la gente alrededor, hermano, se decía unos a otros. Dice que entraba temor aún en los enemigos de Israel. Dice que el mismo enemigo de Israel decía: está Dios con ellos, la presencia poderosa de Dios está con ellos, no podemos con ellos. O sea, la presencia de Dios era tremenda. Pero llegó un momento en el primer libro de Samuel, donde llega Elí, el tiempo de los jueces. La Biblia dice que Dios les daba jueces al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era tan duro de servir, era tan duro, hermano. El pueblo de Israel tenía alrededor de ellos, hermanos, eran bombardeados por naciones idólatras, por naciones que no honraban a Dios, que honraban a Astarot, que honraban a Nimrod, que honraban, hermano, a Tamuz, que honraban a tantos ídolos. Y Israel estaba en medio de esas naciones, a tal grado que Dios siempre le levantaba un juez para que el pueblo se cuidara, para que el pueblo se mantuviera adorando al solo Dios de dioses. Dios le levantaba jueces. Y cuando Dios le levantaba, cuando estaba a punto el pueblo de Israel de apartarse de Dios, le levantaba un juez para que los juzgara y los pudiera mantener siempre en la voluntad de Dios, siempre. Entonces, cuando Dios le levantaba jueces en el libro de Samuel y en el libro de Jueces, cuando Dios le levantaba un líder a Israel, ¿sabe para qué era? Porque Dios siempre ama al pueblo, y cuando Dios promete cuidar a su pueblo, aunque el pueblo muchas veces se quería desviar de Dios, Dios siempre estaba pendiente. Alabado sea Dios, hermano. Siempre Dios está pendiente, siempre Dios está fiel a su pueblo, porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cada vez que el pueblo iba a punto de irse tras otros dioses, levantaba un juez, y ese juez se levantaba y le decía al pueblo: mira, hay que adorar a Dios, no hay que irse tras otros dioses, no hay que irse tras otros ídolos, porque eso es abominación a Dios. Y el pueblo se mantenía fiel. Pero llega un momento que el juez o el sacerdote Elí, en el capítulo 3 y 4, dice la palabra que el sacerdote Elí era el que juzgaba en ese tiempo a Israel. Elí, como se llamaba este sacerdote, tenía dos hijos, Ofni y Fines. Estos dos hijos son los que ayudaban, estaban en el sacerdocio, pero esos dos hijos ayudaban a su papá a juzgar al pueblo de Israel. Elí era el que siempre estuvo 40 años siempre buscando a Dios, pero llegó un momento, hermano, que Elí,
Llegó un momento que el sacerdote Elí se descuidó, o en otras palabras, se confió. Y qué tremendo es cuando el hombre se confía. Elí se confió de que la presencia de Dios estaba en Israel. El arca del pacto estaba en Israel en el capítulo 3 de Samuel. El arca del pacto estaba en Jerusalén todavía, en Israel. Pero en el capítulo 3, en el verso 1 en adelante, en el capítulo 3, es ahí cuando Dios ya desecha a Elí, porque Elí se confió tanto, hermano, se confió tanto y ya no había visión con frecuencia. Mire, el capítulo 3, para entrar a este mensaje, el joven Samuel ministraba ¿a dónde? Dice, a Jehová en presencia de Elí. Porque Samuel estaba en el templo, porque Ana lo llevó al templo y ahí lo dejó. Entonces ahí estaba Samuel buscando a Dios, porque Ana dijo que lo iba a entregar a Dios y lo entregó. Ahora Samuel ministraba en la presencia de Dios, en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Se estaba apagando la visión. Elí se había confiado. Elí se había acomodado tanto. Se había confiado tanto, hermano. Elí entró la palabra se me va. Elí entró en una confianza a tal grado que es bueno que nosotros tengamos paz con Cristo. Es bueno que nosotros en esta vida podamos tener tranquilidad, sí, pero no podemos confiarnos en las cosas de Dios. No podemos descuidarnos. No podemos decir, ¿acaso Dios está conmigo? No necesito orar tanto, no necesito congregarme tanto, no necesito hacerle caso tanto a Dios. Como quiera, el Señor me va a hablar, me va a decir, confíate. Porque cuando el Señor viene fuerte, viene fuerte. Mucha gente está jugando con Dios. Mucha gente en este tiempo, en el mundo entero, mucha gente, aún en la vida cristiana, hay cristianos que están jugando con Dios. Mucha gente está confiada, ¿sabía eso? Está tan confiada como dice, acabo, el Señor se tarda en venir. Sabía que mucha gente se está confiando, pero como decía aquí el evangelista el domingo, Dios todavía mata, ¿sí o no? Voy a entrar más para allá porque esto está tremendo. Amén. Elí se confió. Y dice la Biblia que Dios miró a Elí y vio que en Israel ya no había visión con frecuencia. La palabra estaba escaseando. Entonces Dios tiene que escoger a Samuel. Y la Biblia dice que en el capítulo 3 Dios llama a Samuel, y Samuel era un jovencito, 14, 15, 16, 17 años. No dice la edad, pero era un chamaco. Y Dios comienza y siempre Dios va a escoger a la persona dentro de su voluntad. Dios va a escoger al que le plazca. Dios desecha en este tiempo. ¿Usted cree que Dios desechaba a la gente en el Antiguo Testamento? Desechó a Saúl siendo rey de Israel. El Espíritu de Dios abandonó a Saúl como el rey de Israel ungido. El Espíritu Santo de la Biblia dice que lo abandonó. Y cuando lo abandona el Espíritu de Dios a Saúl, dice que inmediatamente llegó un espíritu que lo oprimía, un espíritu malo. La Biblia dice que Elí se confió tanto y comenzó, y cuando a los 98 años de Elí, dice el capítulo 4, pero antes del capítulo 4, en el capítulo 3, Dios llama a Samuel, se escoge a Samuel y dice Dios, quizás, yo me imagino, Dios dice, ¿sabe qué? En esta generación, en este tiempo, hay un Elí que se está muriendo, hay un Elí que ha estado sentado, hay un Elí que está perdiendo la visión. Dice que no había visión con frecuencia, la palabra escaseaba. Entonces Elí era el sacerdote, pero Elí había perdido autoridad y había perdido la visión y se había acomodado tanto a su título, pero no es el título, es la relación con Dios. Así que no te confíes porque tú tienes un título. ¿Cuántos son hijos de Dios? Todos somos hijos de Dios, de los que estamos dentro aquí. Todos hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Pero no te confíes. No te confíes porque no creas que porque ya eres un hijo de Dios puedes ir al cielo. No, es tu relación con Dios.
Amén. Es tu relación con Dios. Elí dice que se confió, pero la Biblia dice que perdió la visión Elí y descuidó el arca del pacto. Porque sus hijos, siendo del sacerdocio, Ofni y Fines, la Biblia dice que ellos ministraban en la presencia del arca del pacto, ministraban siempre. Y la palabra de Dios dice que los hijos de Elí se acomodaron, se familiarizaron tanto con el arca que ellos comenzaron a perder el temor a Dios y comenzaban, dice la Biblia, que traían a las mujercillas del pueblo de Israel y dice que tenían relaciones sexuales con ellas a la entrada de la puerta del templo. Y cuando ellos eso hacían, esta gente, estos dos hijos de Elí, Dios dice: ¿sabe qué? A estos dos hijos los tengo que matar, porque están deshonrando mi presencia. Y la Biblia dice en el capítulo 4 que el arca del pacto es capturada. El arca del pacto es capturada y es robada de en medio del pueblo de Israel. Amén. Verso 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. El pueblo de Israel, escucha esto, porque te voy a dar me quiero ir entrando poco a poco. Elí era el sacerdote, era el que Dios lo había puesto. Era el que daba sí y el que daba no, el que decía sí o no. Pero los hijos de Elí le dijeron a Elí: el pueblo de Israel tiene guerra con los filisteos. Y parece ver que el pueblo de Israel no está preparado para pelear con los filisteos. ¿Sabe qué? Le dijeron a papá: ¿sabe qué, papi? ¿Por qué no nos prestas el arca para llevar al campamento? Préstanoslas. Oye, es que a la presencia de Dios no podemos llevarla para acá, para allá, y donde quiera. No podemos mandar nosotros la presencia de Dios. Papi, préstanos el arca, ¿cómo ves? Préstanos un rato, este día queremos ir al campamento y queremos llevarla. Y dijo su papá, y dice que Elí era gordo, dice que estaba pesado, y la Biblia dice que ya no tenía visión, tenía 98 años, dice el verso 5, 6, 8 por ahí. Ya estaba sentado todo el tiempo, lo encontramos sentado a Elí, ya no tenía visión. Y Elí dice: bueno, mi hijo, pues si se la quieren llevar, llévensela. No era la voluntad de Dios. Pero Dios siempre nos deja que nosotros decidamos si estamos dentro o fuera de la voluntad de Dios. Como quiera va a haber resultados. Y dice que llevaron el arca del pacto como juguetito. Quién sabe si iban saltando los dos hijos. Y llevamos la presencia. Y dice que llevaron la presencia de Dios hasta el campamento donde estaba el pueblo de Israel. Y cuando supieron el pueblo de Israel que el arca del pacto, que era la presencia de Dios, escucha esto, llegó a su campamento, dice que gritaron. Y dice que la tierra tembló la tierra, porque es que aquí lo importante es la presencia de Dios. Llevaron la presencia de Dios al campamento. En el verso 5 dice: aconteció cuando el arca del pacto entró al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo y la tierra tembló. Cuando los filisteos, fíjese bien, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, fíjate, el mismo enemigo se dio. Es que mi alma alaba, ya siento a Dios aquí. Es que el diablo sabe cuando en el pueblo de Israel está la presencia de Dios. Israel dice que llegó el arca al campamento donde estaba la guerra. Israel gritó, dice que la tierra tembló y alrededor estaban los enemigos de Israel, los filisteos. Y los mismos filisteos dijeron en el verso 6, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron, escucha esto, y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo. Alabado sea el Señor. Los filisteos tuvieron miedo, porque es que a la presencia de Dios tiembla la tierra. Y la Biblia dice que a la presencia de Dios también el enemigo tiene miedo y huye. Escucha esto.
porque voy a entrar a un tema muy importante. Dice que los filisteos supieron que el arca estaba en medio del pueblo, y dice que los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento, y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Los mismos filisteos se dieron cuenta que la presencia de Dios estaba en el campamento hasta el verso que les leí, hasta el verso 8. Y los filisteos tuvieron miedo. La presencia estaba en el campamento de Israel, a favor de Israel. El enemigo tuvo miedo y los filisteos tuvieron miedo, y dice que les entró temor. Pero te voy a decir algo: Israel no estaba preparado para tener el arca del pacto en su campamento. ¿Por qué?, me preguntará usted. Israel no se había preparado para recibir la presencia de Dios. Ellos la tenían como un amuleto. Ya el arca está en nuestro campamento, el enemigo se va a huir. No, Señor. No es suficiente con que la presencia esté aquí. Lo importante es qué impacto estás haciendo la presencia de Dios en tu vida. Alabado sea el Señor. ¿Qué es el cambio? ¿Qué es lo que la presencia de Dios ha causado en ti? ¿Qué es lo que la presencia de Dios, cómo tú miras la presencia de Dios en tu vida? No afuera. Es que Israel tenía el arca en el campamento, sí, y ellos dijeron: claro, la presencia está en medio de nosotros. Los filisteos tuvieron miedo, y Israel tenía que honrar la presencia de Dios. Y como Israel no estaba honrando a Dios en ese momento, como los hijos de Elí estaban en pecado y estaban trayendo la presencia de Dios de allá para acá, no le habían dado tanta importancia. Israel pensó: al estar la presencia de Dios en medio de nosotros, ya vamos a ganar. El enemigo tuvo miedo. Israel se tenía que encargar primeramente de honrar la presencia de Dios, para que pudieran, hermano, el enemigo permanecer de miedo. Pero el enemigo como que les dio fuerza y dijeron: el arca de Dios está en ellos, está en su campamento, pero vamos a esforzarnos por quitársela. Y el verso 9 dice: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. ¿Cómo? Israel fue vencido si la presencia de Dios estaba en el campamento, si los filisteos tenían miedo. ¿Por qué Israel fue vencido? Yo me pongo a pensar: Israel fue vencido y huyeron cada cual a su tienda. Escucha esto, hermano. Israel huyéndole al enemigo y estando el arca en medio de su campamento. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué? ¿Por qué Israel fue vencido? ¿Por qué Israel huyó? ¿Cuál fue? Dice, ¿cuál fue el error? ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué Israel huyó? ¿Por qué Israel escapó? ¿Por qué Israel fue vencido? Dice: y huyeron a su tienda, y fue hecha muy gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Ofni y Fines. Los mismos que llevaron el arca del pacto al campamento ya no regresaron. Ni los dos hijos de Fines, que eran sacerdotes, ya no regresaron a Israel a su casa, sino fueron muertos en el campamento. Y dos, el arca del pacto fue capturada por los filisteos. Entonces, ¿dónde estuvo el error? ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue la esencia de esto? Dice que fue muerto Ofni y Fines. ¿No se supone que la presencia de Dios los iba a proteger? ¿No se supone que Israel gritó y dice que la tierra tembló? ¿No se supone que los filisteos tuvieron miedo?
Israel tenía que permanecer honrando a Dios, tenía que permanecer glorificando a Dios. Y mientras el pueblo de Israel glorificaba a Dios, hermano, y le diera la importancia de la presencia de Dios, el enemigo iba a estar tembloroso y miedoso. Israel iba a ganar, pero Israel estaba descuidado espiritualmente. Y el descuido espiritual es peligroso, porque el descuido espiritual es una mentira del diablo. El descuido es que te dice, el descuido es un espíritu que viene a tu mente y te dice: mira, todo está bien. Mira, no necesitas orar, no necesitas humillarte, no necesitas pedir perdón, no necesitas santificarte. Mira, mientras estés en la iglesia estás bien. Ah, confíate, papá. Hey, el descuido te dice: estás bien así como estás, no te comprometas mucho. Hey, no te sometas a Dios. Hey, no te ordenes, así estate bien. Ah, pero hay que ver esto, que los hijos de Elí hermanos, no se había, los hijos de Israel los hijos de Elí no se habían ordenado ante la presencia de Dios. No estaban en un orden, estaban en un desorden. Y ellos pensaron que cuando el arca del pacto llegara a su campamento, todo iba a ser diferente. Y fue diferente, sí, pero para mal de ellos. La Biblia dice que Israel fue vencido, cayeron 30,000 hombres de a pie. Y dice que los dos hijos de Elí murieron en el campamento, y el arca del pacto fue tomada. Y cuando fue tomada, dice que uno sobrevivió y fue corriendo a la casa de Elí, al templo. Y cuando Elí dice que miró, estaba sentado junto a la puerta y miró a aquel mensajero que venía. Y dice la palabra que Elí se dio cuenta, dice: algo pasó en el campamento. Y Elí dijo: la presencia de Dios, el arca del algo aconteció. Y la Biblia dice que aquel mensajero le dio el mensaje y le dice: tus dos hijos han sido muertos en el campamento, y también 30,000 hombres han sido muertos por causa, aleluya, de un descuido. Y también la Biblia dice que cuando Elí escuchó que el arca del pacto fue tomada y capturada, la Biblia dice que Elí se fue para atrás, se desnucó y murió al instante. Cuando Elí escuchó de sus dos hijos que habían muerto, no había tanto problema, porque Elí sabía cómo estaban sus dos hijos. Cuando Elí escucha que el arca del pacto, la presencia de Dios, es capturada por el enemigo, es que eso es la esencia de nuestras vidas. Eso es lo que nos bendice, y eso es lo que nos da fuerzas para seguir la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? Dice que se desnucó, cayó hacia atrás, porque ya estaba viejo y pesado. Dice que la visión de Elí se estaba empañando, ya no veía. Hermano, es peligroso cuando estamos perdiendo ¿Cuáles son los resultados, pastor? ¿Cuáles son las evidencias de que estoy perdiendo la presencia de Dios en mi vida? Primero, diga conmigo: descuido. Esa es la primera evidencia de que estás perdiendo la presencia de Dios. Descuido. Número 2, te acomodas, te familiarizas, y es bueno familiarizarse, por así decirlo, pero no caer en una rutina, porque eso nos puede hacer perder la presencia de Dios. Y voy más profundo: el Señor todavía mata en este tiempo. ¿Usted cree que el Señor todavía manda maldición, juicio, cuando no honramos la presencia de Dios? El Señor mataba en aquel tiempo, y el Señor lo hace en este tiempo también. Dios no cambia, Dios es el mismo. Pero es que no puedo. Dice la palabra que cuando la presencia de Dios ya no está, la presencia de Dios cuando no está, primeramente llega muerte espiritual al creyente. Cuando ya no hay presencia de Dios, hermano, el diablo toma ventaja. Israel tenía la presencia de Dios en su campamento y gritó y tembló la tierra. Israel, hermano, dice que hizo que el enemigo tuviera temor.
Pero Israel no mantuvo esa relación con Dios en el campamento, se descuidó, no estaban preparados, hermanos, porque es que la presencia de Dios tenemos que retenerla. ¿Y cómo yo retengo la presencia de Dios? Cada 8 días, cada año venir al templo, no, esto es cada día. Toma su cruz cada día y sígame. Es una relación continua, es una humillación continua, es estar humillados cada día, hermanos, reconociendo que la presencia de Dios está en mi vida, en mi hogar, en mis hijos, en mi matrimonio. Eso es lo que gobierna. Pero no podemos descuidar la presencia de Dios, porque cuando la presencia de Dios se va de una vida, haz de cuenta que se va todo. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? Pero a veces la presencia de Dios se empolva. ¿Sabía que en muchos cristianos la presencia de Dios se empolva? Ay. ¿Cómo? Ya no hay relación con Dios, ya no hay entrega con el Señor. Elí se confió 40 años juzgando a Israel, 40 años en el templo, pero la Biblia dice que estaba envejeciendo Elí, y dice que estaba tan pesado, ya había perdido la visión, y ya no le interesaba tanto la condición del pueblo. Pero ¿cuál fue el resultado de confiarse? ¿Cuál fue el resultado de no, hermano, valorar todo el tiempo la presencia de Dios? Hay que valorarla. La presencia de Dios está en medio de nosotros, claro que sí, y siempre la presencia de Dios va a estar mientras tú y yo lo honremos. Pero va a llegar un momento que cuando el pueblo, cuando la iglesia no honra totalmente la presencia de Dios, la presencia de Dios nos puede abandonar, hermanos. Por eso no te preocupes. Si la presencia de Dios está con nosotros, el enemigo tiene que huir. Si la presencia de Dios está con nosotros, claro, se van a levantar las tormentas, la tempestad de los días malos. Efesios capítulo 6 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día ¿qué? ¿En el día qué? En el día malo. Y acabando todo, estad firmes. Estad pues firmes, dice el apóstol Pablo en Efesios 6. Estad pues firmes, seguidos vuestros lomos con la coraza de justicia, y vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis soportar en el día malo. Mientras tengamos la armadura de Dios, claro que sí, vamos a vivir días malos, por supuesto. De eso estamos. El enemigo no nos agarra de sorpresa. Ya, yo te digo aquí que sabemos quién es nuestro enemigo. No es con lucha ni sangre. Mi lucha no es contra ti, ni contra tu hermano, ni contra mi hermana, ni mi hermano. Mi lucha es con Satanás. El Señor lo reprenda. ¿Vamos a tener días malos? Claro que sí. Vamos a tener, no nos agarra de sorpresa. El enemigo no nos va a agarrar con las manos cruzadas. Dios mío, ¿por dónde va a venir? No. Ya sabemos que el enemigo tiene también sus estrategias, pero nosotros tenemos la mejor revelación, que es el Espíritu de Dios. Y cuando el enemigo va a lanzar un dardo, el Dios lo revela, y antes que lo lance, Dios prepara. Por eso es que Dios te ha venido preparando, hermano. Te ha venido preparando y te ha dicho: busca mi rostro, busca mi presencia. Pero el que no quiere la presencia de Dios, claro que va a sufrir las consecuencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Padre celestial, queremos reconocer que tú estás en medio de nosotros. Queremos reconocer que tu presencia está aquí. Queremos amarte más, queremos amar más tu presencia. Pero la presencia no la quiero en estas 4 paredes. La presencia la quiero en cada corazón, en cada vida, que desde adentro hacia afuera se manifiesta la presencia de Dios. Porque al estar la presencia de Dios en este santuario, te voy a decir una palabra, no nos asegura que estamos en victoria. Al estar la presencia de Dios aquí está la presencia de Dios, pero no nos asegura que la presencia de Dios nos va a dar la victoria. Ay, Señor, ¿por qué, pastor? Porque la presencia de Dios, te lo voy a parafrasear, está en el campamento, pero el propósito divino de Dios hacia nosotros
es cuánta importancia le estamos dando a la presencia de Dios. Otra cosa, ¿qué es lo que la presencia de Dios está haciendo de adentro hacia afuera en tu vida? Porque la presencia de Dios ha estado en la iglesia y sabía que muchas vidas se han descuidado y han muerto sin salvación. No descuidemos la presencia de Dios, porque el estar dentro del templo no nos asegura. Lo que nos asegura que Dios está con nosotros es lo que Dios está haciendo en ti. ¿Sí me explico? Porque en el campamento de Israel llegó la presencia de Dios. Gloria a Dios por eso. Israel gritó y dijo: gloria a Dios, tenemos la presencia en medio nuestro. Pero eso no le aseguró la victoria. Dice que estando la presencia de Dios en el campamento, Israel fue vencido. ¿Sí dice ahí o no? ¿Lo leyó? Estando la presencia de Dios en el campamento de Israel, Israel fue vencido. Y voy más profundo. Y aún estando la presencia de Dios en medio del campamento de Israel, en el capítulo 4, 30,000 hombres de a pie murieron. Y los 2 hijos de Elí también murieron, sacerdotes. Es que cuando no es suficiente que la presencia de Dios esté aquí, lo suficiente es que el impacto que está haciendo en tu vida. Dale la gloria a Dios por eso. ¿Sí me explico, hermano? ¿Sí entiende la presencia de Dios? ¿Sí me explico que es nuestra relación con Él? ¿O no me entiende? Israel tenía la presencia de Dios ahí, el arca del pacto, pero aún así fueron vencidos. Wow. ¿Acaso Dios no tiene poder? Claro que Dios tiene poder. ¿Acaso Dios no podía ayudarles en ese momento? Claro que sí. Pero no era tanto en ese momento que el arca estaba ahí. Era como el pueblo de Israel estaba honrando la presencia de Dios. No son tus años, no son mis años. No es lo cuánto yo sepo de la Biblia, no, cuánto yo sé de la Biblia, eso no es suficiente. Es que nuestra relación con Él vale más que cualquier cosa. Cuando Elí escuchó que el arca del pacto fue robada, dice que estaba sentado, se fue para atrás y se desnucó. Es que cuando la ausencia de la presencia de Dios trae mortandad, la ausencia de la presencia de Dios trae miseria, la ausencia de la presencia de Dios trae escasez, la ausencia de la presencia de Dios trae muerte, tanto física como espiritual. La ausencia de la presencia de Dios le da derecho legal a Satanás para que haga de nosotros como él quiere. La ausencia de la presencia de Dios lo que trae es escarnio, lo que trae es muerte. Y cuando veo la nuera de Elí, fíjese bien, la esposa de Fines y de Ofni, dice que cuando la nuera de Elí miró a su suegro que estaba sentado, mira, él estaba sentado en su silla. Y cuando escuchó que el arca había sido robada, dice que se fue para atrás. Yo no sé cómo ese hombre se mató si él estaba sentado. ¿Quién le movió la silla? ¿Cómo que se fue para atrás si estaba sentado? Y se fue para atrás y no estaba muy alto, no había ni 5 pies de alto, era una silla. Pero es que cuando la ausencia de la presencia de Dios causa muerte, cuando no está la presencia hay muerte, hermano. Y muerte en todos los sentidos. Porque dice que la nuera de Elí, cuando miró a su suegro morirse, dice que ella estaba encinta. Todavía no era el tiempo del alumbramiento, no tenía 9 meses según esa lectura bíblica. Pero cuando ella vio, la nuera de Elí, fíjese, sus 2 hijos murieron por haber cautorado el arca. Sus 2 hijos murieron. Israel fue vencido. Murieron 30,000. Pura muerte. Los 2 hijos murieron 30,000. Y luego que murieron 30,000, cuando Elí escuchó que habían robado el arca, también Elí se fue para atrás y murió. ¿Te das cuenta que la ausencia de la presencia de Dios en una vida, en un hogar, en un matrimonio, hermano, es que causa cualquier cosa al diablo? El diablo viene para matar, para hurtar y para destruir. Pero nosotros, los que estamos hoy aquí, reconocemos que la presencia de Dios la amamos hasta el último suspiro de nuestras vidas.
Cuando la nuera estaba encinta, escuchó que su esposo había sido muerto, su suegro fue muerto. Dice que vino el alumbramiento en ese momento fuera de tiempo. Cuando no hay presencia de Dios, los que están embarazados espiritualmente, aquí en la hermana Ángela hablaba del embarazo y hablaba también del aborto espiritual. Alabado sea el Señor. Cuando la presencia de Dios no está, podemos perder nuestro alumbramiento y Dios nos ha embarazado a esta iglesia. Nos ha embarazado de una visión. Y esa visión está en mis entrañas aquí. Esa visión es de Dios. Esta iglesia va para adelante. Si los que están aquí no quieren trabajar para Dios y no quieren buscar a Dios, no hay que preocuparse. Oramos, buscamos a Dios, pero vienen otros a buscar de Dios. Si tú no quieres, si yo no quiero buscar a Dios, Dios no se preocupa. Dios ha desechado a gente. En el Antiguo Testamento desechaba gente, en el Nuevo Testamento desechaba gente, y todavía Dios sigue desechando gente. No es el diablo, Dios mismo a veces dice: ¿sabe qué? Como no me estás dando, como no me estás buscando, como no estás valorando la presencia, ven, dame el Espíritu de Dios y se lo voy a dar a otra persona. Viene gente que tú no conoces, viene gente a buscarnos que no conocemos. ¿Cómo viene? Viene hambrienta de la presencia de Dios. Iglesia, hay que amar a Dios. Iglesia, hay que embarazarnos de la presencia de Dios. Por eso es que ese embarazo de la visión de Dios no lo eches a perder. La nuera de Elí dice que oyó que perdieron el arca, oyeron que su esposo murió, vio a esa nuera que su suegro murió. Entonces dice que vino el alumbramiento en ese momento y era peligroso el alumbramiento de ella. Le causó la muerte a la mujer. Nació el bebé, pero la nuera de Elí murió. Y antes de morir, esa mujer exclamó y dijo: ese hijo que estoy teniendo ahora se va a llamar Icabod. La palabra Icabod quiere decir la gloria traspasada. En otras palabras, la gloria de Dios fue robada y traspasada por el diablo. Así se va a llamar ese hijo. Y dice que al instante esa mujer murió. Todo Israel fue un dolor tremendo. Dios desechó a Elí, Dios desechó a sus hijos, Dios desechó en ese momento a Israel, sí. Dios permitió que el enemigo robara el arca, porque el arca era el símbolo de la presencia de Dios en Israel. Dios lo permitió. Ay, Dios mío. ¿Cómo es así, pastor? Dios permite que suframos, Dios permite que el enemigo, Dios lo permite. Dios es Dios. Dios es misericordia. En su esencia Dios es amor. Y en la esencia de Dios es esa misericordia. Pero también Dios es fuego consumidor. Dios desecha, Dios desecha. Dios quita, Dios quita. Dios permite que el enemigo tome ventaja, Dios permite que el enemigo tome ventaja. Y en el tiempo antes de la gran tribulación, Dios va a permitir. Usted lea el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, usted lo lee bien, y en el verso 9 y 10 habla de cuando el anticristo se va a manifestar en esta tierra, cuando la iglesia sea arrebatada, que venga el arrebatamiento, suena la final trompeta, la iglesia se va a las bodas del Cordero a casarse con el novio, mientras la gente se quede aquí en la tierra. La Biblia dice en Segunda de Tesalonicenses que Dios, a los hijos de Dios, a los creyentes que se quedaron y no se fueron en el rapto de la iglesia, dice la Biblia que Dios mismo, léalo en el verso 10 de 2 Tesalonicenses, dice que Dios mismo les mandará a los que se quedaron, hermano, un espíritu engañador para que crean en la mentira del anticristo. Así que de nosotros está que nos vayamos en el rapto, porque si no te vas, Dios va a permitir y va a enviar un espíritu engañador para que crean al anticristo. Y dice: a fin de que sean condenados por cuanto se gozaron en la maldad, en hacer pecado, y dejaron la palabra de verdad a un lado. Dios le va a mandar un espíritu engañador. Dios desecha, Dios desecha.
Es más, en este tiempo, orábamos con mi esposa hace unos tiempos atrás, ya tiene tiempo atrás, unos meses atrás, preguntándole a Dios por muchas cosas, en lo secreto. Y Dios nos respondió y nos dijo, y le dijo a mi esposa, a mi persona: ¿qué pasa, Señor? Estamos en tu voluntad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dijo Dios: están en mi voluntad. Pero le estamos preguntando por un asunto, y Dios viene y nos responde y nos dice: es que muchos han comenzado a caminar y están desechados. Wow, así fue, ¿no? Muchos caminan en este tiempo como creyentes, y dijo el Espíritu, a nosotros nos los dijo el Señor, caminan desechados ya y no lo saben. Alabado sea el Señor, bendito sea su nombre. Muchos caminan desechados como Saúl y no lo saben. Wow, eso está tremendo, hermano. Pero eso nos lo quedamos entre mi esposa y yo, orando, intercediendo, buscando. Y leo la palabra del Señor y me da versos bíblicos que Dios desecha. Claro que Dios desecha. No te creas que todo el tiempo, no te creas que todo el tiempo Dios va a tener extendido su mano de misericordia. Va a llegar un momento que el Señor va a cerrar su mano también, porque la Biblia lo dice, que Dios va a cerrar su mano. Y cuando Dios cierra su mano, hermano, va a ser demasiado tarde. Capítulo 25 de Mateo dice: pero el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Porque el reino de los cielos, Mateo 25, verso 14 creo que eso, verso 1, porque el reino de los cielos será semejante, cuando habla de será semejante, va a acontecer, a 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes son la gente fiel, son la iglesia fiel. Es la iglesia fiel que aunque no tenga nada, busca a Dios. Que aunque tenga prueba, busca a Dios. Que aunque no tenga nada, busca a Dios. Que aunque esté en enfermedad, busca a Dios. Que aunque vengan los momentos difíciles, busca a Dios. Esas son las 5 vírgenes prudentes. Y espero que tú estés en esas 5. Pero dice otras 5 insensatas. Y la palabra insensatas quiere decir estúpidas, insensatas en el original, insensatas, desordenadas. Y dice que el esposo, tardándose el esposo, dice que las 10 vírgenes tomaron una lámpara, pero las 5 prudentes tomaron sus lámparas, pero tomaron aceite por si les faltaban sus lámparas. Pero las insensatas solamente tomaron su lámpara. Y dice la Biblia, pero no tomaron aceite con ellas. Y ahí está, aquí está la prueba. Y tardándose el esposo, cabecearon todas se durmieron, las 10. Pero cuando de repente dice que se oyó el grito, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Y dice que las 10 se pusieron de pie. Las 10 se durmieron, pero 5 estaban preparadas. 5 se durmieron, pero antes de dormirse ya tenían aceite de reemplazo por si se tardaba más el esposo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás llenando solo tu lámpara o estás buscando un recipiente por si se tarda Jesucristo? Parece ver que hay unos cristianitos todavía que tienen la lámpara llena, pero no han tomado recipiente, no están buscando. ¿Para qué voy? Porque el pastor está loco. El pastor está loco. Allá el pastor que lo haga solo. Confíate, papá, que cuando venga el cinturonazo de Dios, ahí es cuando te vas a dar cuenta qué es lo que tienes de Dios, si lo tienes o no lo tienes. Cabecearon todas y dice que se tardó el esposo. Salid a recibirle. Y cuando salieron a recibirle, se dieron cuenta que el trayecto era muy largo. Y cuando salieron a recibirle, dice que las lámparas de las 10 se estaban apagando, pero 5 estaban preparadas. Se apagan las lámparas. Y dice que ya tenían de sobra las prudentes y echaron en sus lámparas. Y comenzaron a ir a encontrarse con el esposo. Las 5 insensatas dijeron:
danos de tu aceite, dame de tu aceite, dame de tu aceite, porque es que se me está apagando la lámpara. Dijo, es que ya no es el tiempo de yo darte, ya la misericordia se terminó, ya la misericordia del Padre se terminó. Como yo no te puedo dar aceite. Hubo un tiempo para que tú buscaras un recipiente, hubo un tiempo para que tú te llenaras, y cuando, la verdad, cuando era el momento de ir a recoger al esposo y a encontrarse con él, las insensatas buscando aceite para llenarse, ya no era el tiempo de buscar aceite. Había tiempo para buscar aceite, y fueron desechadas. Dice que las 10 vírgenes, 5 encontraron al esposo, y cuando las 5 prudentes entraron con el esposo, las otras 5 insensatas, cuando llegaron después ya con sus lámparas llenas, lo mejor, dice que llegaron y dice que dijeron, aquí estamos, Señor. Y Jesús dijo, a ustedes no las conozco. ¿Cómo? ¿No nos conoces? No, no te conozco, porque no tuviste una relación con mi presencia en el tiempo que yo quise. Ahora que ustedes vienen ya con sus lámparas llenas, yo no las conozco. Oye, qué tremendo está esto. Porque este es el tiempo para que nos conozca el Señor. Ahora es el tiempo de ser conocido por Dios. No te estés confiando que Dios, hermano, hay que buscar más la presencia de Dios. Porque la ausencia de la presencia de Dios causa muerte. La esposa de Fines murió. Todos murieron. ¿Te das cuenta que todos murieron? Por causa de la presencia de Dios, por haberse el enemigo robarse la presencia de Dios. ¿Por qué? En Ezequiel capítulo 10, no voy a entrar ahí porque ese es otro mensaje. En Ezequiel capítulo 10 habla también, el capítulo 8 y el capítulo 10 de Ezequiel, habla que Dios le ordenó, vio la visión a Ezequiel y dijo, mira, te voy a enseñar una visión, cómo yo voy a quitar la presencia de Dios, la gloria de Dios se va a ir del templo. Y Ezequiel dice que miró la visión, que la gloria de Dios dice que fue quitada del templo, salió del lugar santísimo, se puso afuera en el atrio y salió volando la presencia, la gloria de Dios. Y Ezequiel preguntó y dijo, ¿por qué quitaste de tu casa? Se supone que tu lugar santo, ahí es donde estaba la gloria de Dios. Y Dios le reveló, le dio una visión a Ezequiel y le dijo, te voy a llevar, ¿por qué? Y te voy a decir por qué yo he quitado la presencia de Dios, la gloria de Dios del pueblo de Israel. En otra generación, Ezequiel vivió en otro tiempo, pero el pueblo de Israel se descuidó también. Y Dios le dio una visión a Ezequiel. Te voy a decir por qué yo he quitado la presencia de Dios de en medio del pueblo. Y dice que Ezequiel miró la visión. Usted lee en su casa Ezequiel 8 y Ezequiel 10. Y en Ezequiel 8 Dios le da la visión a Ezequiel y dijo, mira, los sacerdotes, primeramente los sacerdotes pusieron una imagen de un querubín en el templo, a la orilla de la puerta. Y eso es un celo que a mí me arde, no quiero yo. En Éxodo 20 yo les dije al pueblo, no te hará esa imagen ni semejanza de un Dios de nada, porque Dios es celoso. Y cuando los sacerdotes dice que hicieron una imagen de un querubín en la puerta de la entrada, Dios entró en celo, porque dejaron a un lado la presencia de Dios y comenzaron a hacer otros ídolos y otras cosas. Dijo Dios, te voy a llevar hacia una pared y yo vas a tumbar la pared, y en esa pared tú vas a ver lo que los sacerdotes hacen, lo que la gente hace en secreto. Ellos están diciendo, Dios no nos mira, vamos a ir a adorar a otros dioses. Y en lo secreto hacían, hermano, adoraban a otros dioses en lo secreto, y luego venían a levantar las manos en el templo. Aleluya, aleluya. Cuando en lo secreto también el Señor ve. Y Dios le revela a Ezequiel, y no solamente eso, te voy a revelar en el capítulo 8 por qué yo quité la presencia de Dios del pueblo. Porque las mujeres secretamente de Israel van a adorar a Tamuz. En lo secreto van a adorar a Tamuz. Y Tamuz la mamá de Tamuz era una estatua como la Virgen María y Jesús. Era un ídolo. Y las mujeres de Israel dice que iban a adorar a Tamuz en secreto, y luego después del culto venían. Por eso dijo Dios, voy a quitar de en medio de ellos mi gloria. Y después de eso ellos van a ser cautivos por los babilonios.
Y Ezequiel miró la visión. Hermano, hay que hacer más por cuidar la presencia de Dios. Póngate de pie.